¿Alguna vez te has preguntado por qué a veces sentimos tanto amor por personas de fuera, pero tanta dificultad para convivir con quienes viven dentro de nuestra propia casa? Es doloroso admitirlo, pero muchos hogares están llenos de resentimientos, heridas silenciosas, exigencias, frustraciones, y muchas veces da la sensación de que somos extraños dentro de nuestra propia familia. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué nacimos justo con esos padres, esos hermanos, esos hijos? ¿Sería un castigo, un karma, o existe un propósito mayor que aún no entendemos? La doctrina espírita nos ofrece respuestas profundas. Nos muestra que las familias difíciles no son fallas de la vida, sino proyectos espirituales. Hogares turbulentos generalmente albergan reencuentros de almas que, en vidas pasadas, no supieron amarse como debían. Espíritus que fallaron, que se hirieron y que ahora tienen la oportunidad de intentarlo nuevamente, esta vez con un nuevo cuerpo, un nuevo papel, pero el mismo desafío: curar el pasado a través del amor. Chico Xavier decía que nadie está en un hogar por casualidad. Cada relación familiar fue permitida por Dios para que los involucrados crecieran juntos, aunque esto, a primera vista, parezca imposible. ¿Y cuántas veces nos sentimos exactamente así? Sin salida, sin fuerzas para convivir con esa persona que insiste en herirnos. Tal vez sea un padre distante, una madre controladora, un hermano que parece un rival, o incluso un hijo que rechaza todo el esfuerzo que haces por él. Pero lo que el espiritismo nos invita a hacer es algo más grande que resistir, es transformar, es entender que el hogar es un laboratorio de almas y que los corazones que más nos desafían pueden ser justamente los que más necesitamos amar. André Luis, en Entre la Tierra y el Cielo, nos muestra espíritus que suplicaron la oportunidad de reencarnar junto a aquellos a quienes habían perjudicado en el pasado, con el objetivo de reparar, reconstruir. Y es por eso que hoy más que nunca necesitamos comprender que existe un porqué detrás de las familias difíciles. Ese misterio puede ser descifrado con luz, con fe, con conocimiento espiritual. En este video vas a descubrir revelaciones espirituales que tal vez nunca te contaron. Vamos a explorar lo que escribió Allan Kardec sobre los lazos familiares. Vamos a sumergirnos en los relatos de Chico Xavier y vas a entender con claridad tu papel dentro de tu familia, aunque ahora todo parezca confuso. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar aquí puede cambiar la forma en que ves los conflictos de tu vida, y más aún, puede cambiar el destino de tu hogar. Ya has oído la frase: uno no elige la familia en la que nace. Para el espiritismo esto no es exactamente verdad. En la mayoría de los casos elegimos, sí, o al menos aceptamos reencarnar junto con aquellos que estarán con nosotros en los mayores desafíos evolutivos. Según Allan Kardec, los espíritus se agrupan en familias no solo por lazos de sangre, sino por lazos espirituales que son mucho más profundos y antiguos. En el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 14, Kardec explica que los lazos de sangre no garantizan simpatía entre los seres. Al contrario, los espíritus encarnados en una misma familia pueden ser extraños unos a otros, separados por antipatías que datan de existencias anteriores. Y es por eso que a veces dentro de un mismo hogar encontramos tanto amor y tanto dolor. En la misma casa donde existe acogimiento, puede haber rechazo. En la misma mesa donde se hace oración, se puede también gritar. En los mismos brazos que un día acunaron, pueden haber heridas abiertas que no cicatrizaron. Pero, ¿por qué? Porque el hogar, según la visión espírita, es el primer campo de prueba y reconciliación entre almas. Es allí que el espíritu tiene la oportunidad de evolucionar más rápidamente, justamente por estar delante de sus mayores espejos, los desafectos del pasado, ahora en papeles diferentes. Una madre puede haber sido hija, un hermano puede haber sido un enemigo, un hijo difícil puede ser el espíritu que en otra vida fue víctima o verdugo de quien hoy lo cría, y al reencarnar, estos espíritus no tienen recuerdos conscientes de su pasado, pero traen en lo íntimo las marcas vibracionales de ese histórico. De ahí surgen las afinidades naturales y también las antipatías instintivas que tantos sienten, incluso sin entender por qué. Pero existe un propósito mayor detrás de esto. Estos reencuentros son oportunidades ofrecidas por la misericordia divina. Dios nos concede una nueva oportunidad de reparar,
perdonar y reconstruir. Y aún según Kardec, los espíritus que consiguen vencer esas pruebas en familia, aquellos que superan rencores, aprenden a amar a pesar de las diferencias, están dando saltos evolutivos que tal vez llevarían siglos en otras vidas. No es simple. A veces, quien más nos pone a prueba dentro de casa es justamente el espíritu, con quien más necesitamos evolucionar. Pero es por eso que la espiritualidad no nos deja solos. Cuando hacemos ese esfuerzo de comprender al otro, incluso sin recibir lo mismo de vuelta, estamos conectándonos con las leyes divinas y recibiendo asistencia espiritual directa de los buenos espíritus. La propuesta de Allan Kardec es clara. No estamos juntos por casualidad. Cada familiar es un capítulo de nuestro libro espiritual. Algunos nos traen paz, otros lecciones duras, pero todos, absolutamente todos, son parte de nuestro proceso de ascensión. Y cabe a nosotros decidir, ¿vamos a repetir los errores del pasado o vamos a hacer diferente? Esta vez quieres entender por qué ciertas relaciones familiares parecen tan intensas, tan difíciles, tan profundamente desafiantes. Las obras psicografiadas por Chico Xavier, principalmente con los relatos de André Luis, nos muestran que nada de esto es por casualidad. Son historias reales de espíritus que pasaron por experiencias tan parecidas a las nuestras que parece que estamos leyendo nuestra propia vida. Uno de los casos más emocionantes está en el libro Misioneros de la Luz, cuando André Luis acompaña el proceso reencarnatorio de Segismundo, un espíritu arrepentido por haber cometido errores gravísimos en vidas anteriores. Segismundo necesitaba reencarnar para reparar lo que hizo, y para eso volvería como hijo de dos espíritus que él había herido en el pasado: Adelino, su antiguo rival amoroso, y Raquel, la mujer que ambos disputaron. Ahora él tendría que retornar como hijo de esa pareja. ¿Y crees que fue fácil? No. Adelino, aún en el plano espiritual, tenía aversión profunda por Segismundo. Sentía repulsa, desconfianza, miedo. La misión de los mentores era una sola: armonizar a los tres, incluso que fuese solo un poco, para permitir que ese rescate sucediese. Fue preciso oración, fue preciso intervención espiritual y principalmente fue preciso mucho amor de parte de Raquel, que, incluso sin recordar el pasado, aceptaba a ese hijo con el corazón. Ese caso muestra claramente cómo muchas veces los mayores conflictos familiares vienen de historias antiguas entre los espíritus. Y no para por ahí. En Acción y Reacción, André Luis relata el caso de Yeu, un padre irresponsable que en su vida anterior había destruido su familia con actos de egoísmo y abandono. En la nueva encarnación, Yeu vuelve al mismo núcleo familiar, pero ahora en posición de quien sufriría los reflejos de lo que causó: falta de afecto de los hijos, dificultades emocionales con la esposa, rechazo constante. Lo más chocante, él no entendía el porqué de todo aquello, pero el plano espiritual sabía. Todo aquello hacía parte de un ajuste, un reencuentro necesario para que él aprendiese a amar, incluso cuando no recibía el amor de vuelta. Esos relatos no son ficción, son testimonios reales traídos del plano espiritual para enseñarnos que la justicia divina no es punitiva, sino educativa, y que los hogares más difíciles a veces son reductos de espíritus profundamente comprometidos unos con los otros, espíritus que pidieron para reencarnar juntos. Muchas veces suplicaron por esa chance de intentar otra vez. Entonces, la próxima vez que tú te sientas injusticiado dentro de tu propia casa, recuerda, puede ser que ese sea el escenario exacto que tú y tus familiares eligieron antes de reencarnar, no para sufrir, sino para evolucionar. Y, como dice André Luis, toda dificultad familiar es invitación de la vida a la práctica del verdadero amor. Muchas veces, cuando estamos delante de un familiar difícil, la voluntad es de huir, cortar relaciones, desistir, cerrar el corazón. Pero ¿qué acontece espiritualmente cuando hacemos eso? La doctrina espírita es muy clara. Los compromisos que asumimos antes de reencarnar no desaparecen cuando elegimos ignorarlos. Si dejamos una misión por la mitad, si no cumplimos el propósito de amar, de perdonar, de reconstruir lazos, esos lazos nos acompañarán, no como castigo, sino como lección inacabada. En El cielo y el infierno, Allan Kardec
reúne testimonios de espíritus que retornaron al plano espiritual después de la muerte física. Entre ellos, muchos confiesan el arrepentimiento de no haber resuelto sus conflictos familiares cuando tuvieron la oportunidad. Perdí una existencia entera con mi padre, evitaba la convivencia, juzgaba estarme protegiendo, pero solo alimenté el odio que vine a curar. Hoy suplico una nueva chance. Trecho de un depoimento real, no libro. Este tipo de consecuencia es frecuente. En Acción y Reacción, André Luis nos muestra que toda acción u omisión genera reacciones específicas en el plano espiritual. Abandonar un familiar, alimentar rencor, rechazar la reconciliación, todo eso deja marcas vibracionales que nos conectan energéticamente con aquella persona por mucho tiempo. O sea, cuanto más huimos, más presos quedamos. Ahora, ¿y cuando elegimos el camino del amor? Cuando perdonamos, incluso sin haber sido comprendidos, cuando insistimos en construir la paz, incluso entre lágrimas, en ese caso, los impactos espirituales son inmensos y libertadores. André Luis relata que muchos espíritus que eligen amar más allá del dolor son acogidos con gratitud en el plano superior. Ellos no apenas alivian su propio karma, sino que ayudan a curar otros espíritus que están presos en ciclos de odio hace siglos. El hogar entonces deja de ser prisión y se torna altar. Cada pequeño gesto de paciencia, cada silencio que evita un conflicto, cada oración hecha con sinceridad por un pariente difícil, todo eso tiene repercusión inmediata en la dimensión espiritual. La familia, según Emmanuel, es la primera oficina del alma, y como toda oficina, ella es ruidosa, imperfecta, llena de esfuerzo manual, pero es allí que el espíritu aprende a pulir su orgullo, su impaciencia, su ego. Y lo más bonito es que el espíritu que ama, incluso no siendo amado, está evolucionando, está creciendo, está adelantando capítulos enteros de su jornada evolutiva. Por eso, en vez de huir de los desafíos familiares, pregúntate, ¿cuál es la lección que esa convivencia quiere enseñarme? Porque huir atrasa, pero amar libera. Si sientes que estás solo dentro de la propia casa, si a veces tú intentas y nada cambia, debes saber una cosa: tú no estás solo. Incluso cuando todo parece oscuro, hay luz, y esa luz está a tu alcance. La doctrina espírita nos enseña que es posible y necesario construir una conexión real con el plano espiritual, especialmente cuando lidiamos con hogares desafiadores. Y esa conexión no exige milagros, ella exige disposición interior y constancia. La primera práctica es la más poderosa: el Evangelio en el hogar. Chico Xavier decía que el hogar donde el Evangelio es cultivado se torna una fuente viva de luz espiritual. Esa práctica simple, una vez por semana, en el mismo horario, consiste en reunir a los miembros de la casa o hacerla solo si nadie acepta, hacer una oración, leer un trecho del Evangelio según el Espiritismo y conversar brevemente sobre lo que fue leído. Después más una plegaria y listo. ¿Qué es lo que esto cambia? Todo. El Evangelio en el hogar eleva el patrón vibratorio de la casa, forma una barrera de protección contra influencias negativas y principalmente atrae espíritus superiores que auxilian a todos, incluso a los más difíciles. Otro recurso esencial es la oración sincera. André Luis relata que plegarias hechas con fe y humildad son oídas por los benefactores, aunque los resultados no sean inmediatos. Cuando oramos por nuestros familiares, hasta por aquellos que nos lastiman, estamos irradiando energía de cura tanto para ellos cuanto para nosotros mismos. Y no pienses que es necesario orar por horas. Una plegaria de pocos minutos con el corazón tiene más fuerza que largos discursos vacíos. Además de la plegaria, tenemos la vigilancia vibratoria. La espiritualidad nos enseña que pensamientos negativos, críticas, rabia, rencor, abren brechas en el ambiente espiritual de la casa. Por eso, vigilar pensamientos y palabras es un acto de protección espiritual. Controlar la irritación, elegir el silencio en vez del confronto, enviar mentalmente buenas vibraciones, todo eso te sintoniza con los buenos espíritus. Otra práctica esencial es el estudio de las obras espíritas. Leer un capítulo por día de libros como El libro de los espíritus, Nuestro hogar, Viña de luz o Pan nuestro
Ayuda a mantener el pensamiento elevado y el corazón abierto para comprender los desafíos del cotidiano con una visión más amplia. Y, si posible, frecuenta un centro serio, incluso que sea difícil para ti salir de casa. Busca palestras online, grupos de estudio virtuales, porque donde hay dos o más reunidos en nombre de la luz, la espiritualidad también está presente. Esas prácticas no son soluciones mágicas, ellas son puentes. Puentes entre tú y el auxilio invisible que trabaja en silencio, puentes entre tu dolor y la sabiduría que puede transformarla en paz. Entonces, si tú sientes que ya hiciste de todo y nada funciona, experimenta conectarte con quien realmente puede ayudarte, los espíritus de luz. Ellos están a tu lado, esperando que tú abras la puerta del corazón. Si hay alguien que entendió en la práctica lo que significa convivir con el dolor y transformarla en amor, ese alguien fue Chico Xavier. A lo largo de su vida, Chico vivió innumerables situaciones familiares desafiantes. Perdió a la madre a un niño, sufrió maltratos de la madrastra, fue incomprendido, acusado injustamente, humillado muchas veces dentro de la propia casa. ¿Y qué él hizo con todo eso? Transformó en luz. No fue fácil. Chico nunca se colocó como santo, ni se achacaba superior por soportar el dolor. Mas él siempre decía, cuando no podamos hacer algo por amor, hagámoslo con paciencia. Un día, la paciencia vira amor. Chico nos enseñó que los dolores del hogar son muchas veces los mayores instrumentos de lapidación del espíritu. En una de sus mensajes psicografiadas, Emmanuel explicó que hay espíritus que por siglos estuvieron presos a odios profundos y que solo encuentran libertad cuando aprenden a perdonar, amar y servir dentro del núcleo familiar. Y es por eso que la caridad comienza en casa. Es fácil sonreír para quien está en la calle, difícil es sonreír para quien nos hiere diariamente. Es simple perdonar a alguien que mal conocemos, difícil es perdonar a aquel que partilla el mismo techo, la misma sangre, la misma historia. Mas es justamente ahí que mora la gran prueba. Chico decía, la familia es la primera escuela del espíritu. Allí tú aprendes a ser útil sin ser reconocido, a amar sin ser amado, a servir sin esperar retorno. Mas no pienses que Chico predicaba la sumisión ciega. Él sabía que en algunos casos el silencio también es una forma de equilibrio, que el distanciamiento temporario puede ser necesario para preservar la salud emocional, mas nunca él defendía el abandono del amor. Incluso distante físicamente, es posible amar. Incluso herido, es posible orar por el otro. Incluso rechazado, es posible irradiar luz. Chico acreditaba que toda familia es un proyecto espiritual en curso y que las mayores victorias del alma acontecen cuando conseguimos amar lo que parecía imposible. Por eso, en sus palestras y entrevistas, él insistía, antes de reclamar de tu familia, pregunta a Dios por qué tú fuiste colocado exactamente allí y qué aún precisas aprender con cada persona que está a tu lado. Muchas veces, quien hoy nos machuca fue quien en otra vida nosotros herimos, o es alguien que nos ama profundamente en el plano espiritual y aceptó el papel difícil de ser nuestro espejo y nuestra prueba. El perdón, según Chico, no es un favor al otro, es una liberación para nosotros mismos. Él decía que orar por un familiar difícil con sinceridad es uno de los actos más nobles que el espíritu puede hacer en la tierra, y que cuando eso se torna hábito, algo muda, lentamente, invisiblemente, más muda. Tal vez la persona no mude, mas tú mudas, y cuando tú mudas, todo a tu alrededor comienza a mudar también. Después de todo lo que tú oíste hasta aquí, tal vez tu corazón esté más leve o tal vez esté aún más reflexivo. Tú puedes estar recordando de alguien de tu familia en este exacto momento, tal vez aquella persona que más te machuca o aquel ente querido con quien tú ya intentaste todo, mas parece que nada funciona. Y es aquí que viene la pregunta más importante de todo este vídeo. ¿Qué vas a hacer con todo esto ahora? El espiritismo nunca vino al mundo para apenas consolar. Él vino para esclarecer y transformar. Tú ahora ya sabes, tu familia no fue suerte o castigo, fue una elección espiritual, un proyecto trazado antes mismo de tu nacer, con metas claras, curar heridas antiguas, ejercitar el perdón, reconstruir lazos. Y no importa cuánto todo parezca desajustado ahora, porque a los ojos de la espiritualidad, ningún hogar es un caso perdido.
André Luis dice que a cada esfuerzo de amor, por menor que sea, la espiritualidad refuerza los recursos de paz dentro de un hogar. Entonces, incluso que tú te sientas solo, sigue. Incluso que nadie en tu casa comprenda lo que tú estás tentando hacer, continúa. Ora por ellos, ora por ti. Ora hasta que la luz del alto comience a iluminar las sombras de tu convivencia. Y no esperes que los otros muden primero. Tú puedes ser la pieza que va a iniciar la transformación silenciosa de toda tu familia, con gestos, con palabras, con paciencia, con fe. Recuerda, cada renuncia que tú haces por el bien de tu hogar no pasa desapercibida a los ojos de Dios. Aquel silencio que evitó una pelea, aquella plegaria que nadie vio, aquella lágrima contenida ofrecida en oración, todo eso es trabajo espiritual en andamento y puede, aunque parezca que nadie se da cuenta, la espiritualidad sí percibe y actúa. Chico Xavier nos enseñó que nadie planta amor en terreno árido sin recoger flores, aunque tarden en brotar, y que el bien hecho dentro del hogar tiene un valor especial, porque es allí, en la convivencia íntima, donde somos más puestos a prueba y también más bendecidos. Así que hoy te invito a dar el primer paso. Puede ser una oración por aquel que te hiere, un mensaje de cariño para quien te has alejado, o simplemente el esfuerzo de no gritar, de escuchar con más empatía. Cada pequeño gesto es una semilla, y el tiempo de Dios nunca falla. Lo que se planta con amor florece en paz. La misión espiritual de tu familia está en marcha, y tú eres parte fundamental de ese plan. Sigue, persevera, ilumina.